Oye, hace pocos días se dio a conocer en detalle el estudio fase 3 de la vacuna Coronavac de la farmacéutica Sinovac, ampliamente distribuida en Chile, la que tenemos la mayoría de la población inoculada, la que ha sido inoculada. El estudio consideró un grupo de 434 participantes vacunados en el esquema 014, es decir, que recibieron la segunda dosis después de 14 días. Y sobre los resultados concretos, porque hay hartas dudas, recordemos que el estudio además se está realizando también aquí en Chile, pero tenemos dudas respecto de cuánto tiempo, por ejemplo, inmunidad tiene o cómo están respondiendo a las nuevas variantes. Lo vamos a conversar eso con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, directora científica además del ensayo Sinovac. ¿Cómo estás, Susan? Un honor poder conversar contigo acá en Estación Central de Radio USACH. Ay, justo tenemos un problema. Yo te estaba escuchando antes, pero ahora no escuchamos tu audio. A ver, háblanos de nuevo. Ahí sí. Ahora, ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, nuevamente los saludo, Lucía y Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. No, muchas gracias a ti, Susan, por llevar esta investigación, además, y tener el tiempo de compartirnos los resultados. ¿Cuáles son los más significativos a tu juicio para, además, considerando el estado de la pandemia que vivimos en Chile, o de la epidemia dentro de Chile? Sí, de todas maneras. Primero que todo, quiero recordar que este es un primer análisis, resultados preliminares de este estudio que aún está en curso. Es decir, este estudio, les recuerdo que partió en noviembre, finales de noviembre del año pasado, iba a tener una extensión de 18 meses. Por lo tanto, recién no estamos ni en la mitad del estudio, digamos, pero logramos con los primeros grupos de personas que se vacunaron y, como bien decías tú, Lucía, en el esquema 014, es decir, recibieron la segunda dosis después de 14 días de la primera, se logró hacer un análisis de seguridad, un análisis de respuesta inmune. Y lo que se observó de los aspectos más importantes, primero que todo, es que esta vacuna tiene un perfil de seguridad muy bueno. De hecho, presentó el principal, reacción adversa que podría decirse de esta vacuna, es dolor en el sitio de inyección, que es algo muy común en las vacunas, y dolor de cabeza. Y uno de los aspectos importantes también es que nosotros en esta primera etapa del estudio, digamos en este primer análisis preliminar, también hicimos la diferenciación entre adultos menores de 60 y mayores de 60. Y pudimos hacer comparaciones entre ellos. Y justamente en términos de seguridad son equivalentemente seguras. De hecho, en la población mayor de 60 se vieron menos reacciones adversas, menos porcentaje de dolor de cabeza. Y en el términos de inmunogenicidad, que es lo que estamos haciendo también en mi laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas, con un grupo súper grande de estudiantes jóvenes que están ahí trabajando permanentemente en este estudio, logramos evidenciar y corroborar, como se vieron en los estudios anteriores con esta vacuna, que se induce una inmunidad basada en anticuerpos que tiene, digamos, su máximo, entre comillas, desarrollo, o se puede empezar a evidenciar efectivamente después de la segunda dosis, y esto es después de 2 semanas de la segunda dosis, cuando nosotros hicimos el análisis para mirar. Sí. Sí, cuando usted habla de esto de la segunda dosis es muy, muy interesante, porque ¿qué hace la primera dosis en el cuerpo y por qué tiene que ser reforzada por la segunda? ¿Cómo funcionan estas dos dosis? Claro, eso es parte de cómo funciona el sistema inmune. Básicamente, la respuesta inmune es un proceso complejo que implica muchos aspectos, entre ellos la diferenciación de tipos celulares que, por una parte, son los que conocemos como los linfocitos T, que son células fundamentales para establecer la inmunidad, para favorecer el desarrollo de anticuerpos. Los anticuerpos los desarrollan o los producen directamente otro tipo de células que se denominan los linfocitos B. Y todo este proceso entre que se reconocen el antígeno o digamos los fragmentos del virus que está en esta vacuna, se activan, comienzan a hacer todas estas interacciones y estas señales, requiere de tiempo, no es un proceso automático. Entonces, esta respuesta inmune en general se comienza a construir, de alguna manera nuestras células comienzan a reconocer a este enemigo, y cuando se administra una segunda dosis es cuando ya esta respuesta inmune se consolida. Y eso nosotros lo podemos evidenciar en este estudio, en que después de la primera dosis, cuando se da la primera dosis y se espera 14 días, y antes de colocar la segunda dosis, se toma una muestra de sangre de los voluntarios y se evalúa cuántos anticuerpos o qué porcentaje de los vacunados generaron anticuerpos. Y esto es como una medida indirecta de cómo va la respuesta inmune. Y justamente en esta etapa, recién
una fracción de ellos muestran anticuerpos en la sangre, pero después de que se administra la segunda dosis y se evalúa 2 semanas después la presencia de anticuerpos, ya estos anticuerpos están presentes en sobre el 90% de las personas vacunadas, lo que quiere decir que esta segunda dosis es fundamental para que la respuesta inmune se consolide y ya se fortalezca y genere una buena producción de anticuerpos en la mayoría de los sujetos vacunados. Susan, existen 2 tipos de respuesta de una vacuna a un virus como el coronavirus, ¿no es cierto? Uno es la posibilidad de no contagiarse, ese es un porcentaje, y la otra es la posibilidad de no enfermar gravemente. En este caso, ¿qué arrojan los resultados? A ver, esa parte efectivamente de ver si la vacuna previene el contagio es algo que no se puede evaluar, es un aspecto que es sumamente complejo porque eso implicaría, por ejemplo, permanentemente a todas las personas que son parte del estudio están chequeando si tienen presencia o no del virus a través de exámenes de PCR y eso es impracticable, digamos, de alguna manera. Nosotros en esto lo que nos estamos enfocando por una parte es ver la aparición de respuesta inmune, el seguimiento de los sujetos para ver si presentan síntomas y justamente lo que tú decías, de ver si algunos de ellos se enferman o no se enferman y determinar si es que la vacuna previene en este caso la aparición de enfermedad sintomática. En general, las vacunas, y eso es muy importante que lo recordemos, no previenen la infección, o sea, no pueden generar una estrategia que impida que yo me contacte con el virus o que el virus entre a mi cuerpo y empiece a hacer un proceso inicial de infección. Lo que hace la vacuna es inducir una respuesta inmune que rápidamente van a actuar sobre este virus que te infecta y lo logran eliminar rápidamente. Y al hacer este proceso de eliminarlo rápidamente, se previene el desarrollo de la enfermedad. Y eso es básicamente lo que la vacuna hace. Por eso es muy importante también seguir protegiéndose una vez que uno se vacuna para evitar contagiarse, porque la vacuna no va a prevenir el contagio o el contacto que tú puedas tener con el virus. Perfecto. Doctora, se estuvo hablando durante el día de ayer, perdón, Lucía, que podría ser necesaria una tercera dosis durante este año. ¿Ustedes tienen algún antecedente de eso? Bueno, esa es una pregunta muy importante en el conocimiento de que múltiples vacunas, sobre todo vacunas basadas en virus inactivados, necesitan más dosis o múltiples dosis para, por una parte, seguir reforzando la respuesta inmune y por otra parte, en el caso, por ejemplo, de virus como la influenza, que van cambiando permanentemente, generar vacunas que vayan protegiendo con las nuevas cepas que van apareciendo. Esto justamente es un proceso que está en estudio. Recordemos que este virus lleva un poquito más de un año en nuestra población y cada día nos estamos dando cuenta y estamos conociendo lo complejo que es y justamente el proceso de estudio de vacunas también está aún en desarrollo y estos son aspectos que se van a poder determinar una vez que sepamos la duración de la respuesta inmune. Nosotros en el estudio que publicamos, que está disponible para la comunidad, para que vean nuestros resultados y que está en proceso de evaluación por pares, nosotros demostramos de que efectivamente tenemos respuesta inmune hasta aproximadamente 42 días después de la primera dosis. Pero nosotros tenemos que seguir estudiando esta respuesta inmune y el siguiente punto que vamos a evaluar es qué pasa con estos anticuerpos que vimos que se producían a los 6 meses después de que se administra la primera dosis. Cuando una vez que tengamos esos resultados, vamos a saber si estos anticuerpos se mantienen, bajan poco, bajan mucho, y de acuerdo a esos resultados es la decisión que se toma. Bueno, en realidad es necesario aplicar una tercera dosis o en realidad no es necesario aplicar una tercera dosis. Todo eso va a poder evaluarse con datos científicos que nos digan efectivamente o den cuenta de la duración. Sí, y esto de los 42 días tiene que ver con cuánto tiempo lleva la inoculación en los voluntarios, ¿no es cierto? Correcto. O sea, podría ser más. Exacto. Incluso. Claro, de hecho nosotros a este grupo de voluntarios los siguen en evaluación durante un año completo. Entonces, nuevamente, a los 6 meses después de que se colocaron la vacunación, la primera vacuna, digamos, se les va a tomar una nueva muestra de sangre para evaluar cómo está su respuesta inmune, porque ya sabemos que
desarrollaron anticuerpos y células contra el coronavirus y 6 meses después tenemos que volver a evaluarlas para ver si estas se mantienen, no se mantienen, decaen, etcétera. Y ese resultado va a ser muy clave para saber cómo continuamos con este plan de vacunación. Si nos quedamos con las 2 dosis que se dan inicialmente y con eso podemos mantenernos tranquilos, o va a ser necesaria una tercera dosis para reforzar esta respuesta inmune que se indujo inicialmente. Sí, tengo una duda más. Perdón, virus, dale, Marcelo. Dale, Lucía. Dale, por favor. Que al ser un virus inactivo, esto significa que puede reaccionar de mejor manera ante las variantes que se generen de este virus. Sí, esa es una muy buena pregunta porque esta estrategia de vacunación, que es la que aplicó Sinovac y es la vacuna que estamos utilizando en nuestro país mayoritariamente, está basada en un virus que tiene todos los componentes del virus. Imagínense que es la partícula viral, que es el mismo virus que nos causa la enfermedad, pero que se trató para que sea muerto, entre comillas, o no sea infectivo, pero mantiene todos sus componentes que son reconocidos por el sistema inmune. Entonces el sistema inmune no solamente lo ataca por una proteína o por un flanco, sino por múltiples flancos. Entonces, cuando los virus van generando estas variantes, obviamente van generando algunas diferencias en algunas proteínas, pero no en todas. No es un virus totalmente nuevo, ¿verdad? Si no, estaríamos hablando de una enfermedad totalmente distinta. Pero justamente la inmunidad que induce este virus inactivo va a permitir también reconocer si un flanco cambia, atacar diferentes otros. Entonces eso es una ventaja de estas vacunas inactivadas. Sí, yo solamente quería cerrar con que tú nos, como directora además de este ensayo de Sinovac, nos contarás la importancia que significa haber generado estos estudios desde Chile, está realizándose desde Chile, y al mismo tiempo por qué con esta información preliminar que había sobre los otros estudios era importante que la comunidad científica consensuara la inoculación en situación de emergencia de esta vacuna Sinovac. Sí, Lucía, ese es un aspecto sumamente importante, justamente porque estamos frente a una pandemia, estamos en una emergencia sanitaria, en donde, como todos nos hemos ido dando cuenta, se han hecho desarrollos de vacunas que han sido bastante rápidos, no por ello que hayan sido menos rigurosos, pero sí bastante rápidos, y el proceso de vacunación, imagínate, el proceso de vacunación que se está aplicando en los países va a la par con los estudios que todavía se están desarrollando. Por lo tanto, tener la posibilidad de las vacunas que recibe nuestro país, poder evaluarlas en nuestra población y comprobar que nuestra población es capaz de responder a estas vacunas como se han reportado para otras poblaciones, que es capaz de inducir anticuerpos y que es segura, que yo creo que es uno de los aspectos sumamente importantes, es un gran valor y probarlo en nuestra población. Y al mismo tiempo, como estábamos hablando anteriormente, nos permite aportar a la toma de decisiones con respecto al futuro de estos programas de vacunación, si es necesaria una tercera dosis, si es necesario, por ejemplo, cambiar la formulación de la vacuna ahora para que incluya nuevas variantes, por ejemplo, que la vacuna original quizás no las incluía. Entonces, todos esos aspectos nosotros los podemos ir teniendo de primera fuente con los datos que estamos generando en nuestro país y podemos contrastarlos. Y esto suma entonces a la evidencia para que los datos sean mucho más robustos. Así que yo creo que es un gran privilegio poder participar en este tipo de investigación y creo que también es un gran avance para nuestro país, siendo que somos un país que en general recibimos vacunas de productores extranjeros con estudios que se han hecho en el extranjero. Y yo creo que es sumamente valioso demostrar que en nuestra población también estas vacunas son seguras e inmunogénicas. Solo me quedan los datos sobre niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de estudios en ellos. Sí, eso es un punto también muy importante y que actualmente las múltiples vacunas, no solamente la vacuna de Sinovac, están realizando estudios en población pediátrica. Y sobre todo considerando que este virus también ha demostrado tener manifestaciones muy severas en niños pequeños, en la población pediátrica. Actualmente la vacuna de Sinovac se encuentra en evaluación en China en un estudio clínico en población pediátrica. Y actualmente los resultados preliminares que se han liberado demuestran que esta vacuna también es muy segura y muy inmunogénica. Es decir, es capaz de generar efectos adversos similares a lo que se reportó en la población adulta y genera una respuesta inmune basada en anticuerpos también muy alta.
Entonces, eso son buenas noticias porque estos estudios también van a permitir de que eventualmente esta vacuna pueda ser aprobada para población pediátrica y también protegerlos a ellos que son, digamos, si bien no presentan un porcentaje tan alto como los adultos mayores o adultos de enfermedades severas, sí las presentan y es importante protegerlos. Sí, doctora, por último, el tema de cuándo podría llegar esta inmunidad social o rebaño, como lo han dicho, con el proceso de vacunación que vamos llevando adelante y sobre todo con todos los problemas que están surgiendo en América Latina por la cantidad de variantes que están surgiendo en Brasil. ¿Cómo observa usted lo que se nos viene en los próximos meses? Es un gran desafío, la verdad, porque justamente uno de los aspectos que se conoce en términos generales de vacunas es que la inmunidad colectiva se alcanza cuando sobre el 80% de la población se encuentra vacunada o presenta inmunidad, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros llevamos un plan de vacunación que está bien acelerado en comparación con otros países y ya llevamos una cantidad muy importante de nuestra población vacunada, tenemos que esperar que también esta población tenga sus 2 dosis de vacuna y, como hablamos inicialmente, se alcance este tiempo suficiente para consolidar esta respuesta inmune que sea protectora. Por lo tanto, no es un proceso automático, toma bastante tiempo de partida tener la inmunidad completa y segundo, tener un porcentaje importante de la población. Por eso no me canso de insistir que aunque estemos con un porcentaje alto de población vacunada, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención del contagio. Y otro desafío importante es lo que está presentando la presencia de variantes en nuestro país de este virus. Un aspecto importante que yo creo que hay que destacar es que estas nuevas variantes han demostrado, por ejemplo, ser mucho más transmisibles, es decir, la rapidez con que se transmiten de una persona u otra o la capacidad que tienen de infectar las células es mucho mayor. Entonces, en la población que aún no está vacunada, que no tiene ningún tipo de inmunidad, la transmisión de este virus va a ser mucho más rápido y por lo tanto estamos viendo las consecuencias de posiblemente, si bien faltan estudios en nuestro país para determinar claramente digamos, el panorama de las variantes, sí claramente se ha visto que hay un aumento de la transmisibilidad de este virus y eso también impone un desafío muy importante. Sí. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante mantenerse en el plan de vacunación, que todas las personas que puedan vacunarse lo hagan, se coloquen las 2 dosis, se sigan cuidando y lentamente este efecto se va a empezar a notar, pero es algo que no es automático, lamentablemente. Muchas gracias, Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia IMI y directora científica del ensayo Sinovac, por esta conversación con Estación Central de Radio USACH, con la que despedimos el programa de hoy. Un abrazo, Susan. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Chao. Y hasta mañana, Marcelo, entonces nos encontramos a las 12. Mañana te toca venir aquí al